Vale, pues, bájame. Sí, cojo esto simplemente porque vamos a grabar, aunque se escucha. Hola, hola. Ahora sí, vamos a empezar. Sabéis que esta es una conferencia que se enmarca dentro de la colaboración que tiene la Fundació Pere Moralar con el Máster de Fotografía de la UPV. En este marco, la semana que viene tenemos un seminario con Jean-François Sévrier. Es muy interesante y todavía quedan plazas. Tener una figura internacional como la suya es realmente relevante para Valencia. Pero bueno, hoy nos ocupa la charla Figuras de la Gente. Está con nosotros Pepe Díaz Cuyás. Viene también de un seminario de 3 días en el máster. Bueno, voy a esperar un segundín que está viniendo gente. Como sabéis, él es un profesor de Estética y Teoría del Arte en La Laguna, además de conferenciante, ha escrito, bueno, su línea de investigación sobre todo está cercana al turismo, cómo nos afecta el turismo y a nuestras ciudades y a la manera de relacionarnos. Y en esa línea hemos invitado, le hemos propuesto que haga una lectura, una desviación al pulso del cuerpo. Sabéis que en esta exposición trabajamos la idea también del habitar en la ciudad contemporánea, y de ahí su propuesta de trabajar la figura de la gente, la masa, si nos hemos convertido en individuos aislados o no, y bueno, como los medios de comunicación también, ¿no?, están afectando a esas relaciones. Bueno, sin más, vamos a tener la charla con Pepe y luego tendremos un espacio, si queréis, para hacer algunas preguntas. Gracias por venir. Pero sí se me oye, ¿no? Se me oía. Ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, estaba haciendo los agradecimientos a Sonia y a Nuria, que son quienes me han invitado, y bueno, también a vosotros como público, ¿no? Efectivamente, voy a hablar un poco a raíz de la exposición El pulso del cuerpo. Voy a hablar sobre digamos, el cuerpo en el lugar, y el lugar de los cuerpos hoy, sobre todo, es la ciudad, y la ciudad es el espacio de la masa. Entonces, de lo que voy a hablar es de figuras de masa y también del problema de la figura de la gente, ¿no? Y lo que voy a proponer, ya lo adelanto básicamente, es que la masa tiene figura, mientras que es muy dudoso que la gente tenga figura, ¿no? Bien, pero vamos a ir por partes. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer es intentar separar el concepto de masa y el concepto de gente, ¿no? Y para intentar establecer esta separación, esta diferencia, voy a utilizar una película de la República de Weimar, una película deliciosa, que se titula Gente en Domingo, precisamente, ¿no? Una película de Robert Siodmak, dirigida con su hermano Kurt Edward Ulmer, pero también en colaboración con Fred Zinnemann y con Billy Wilder. En realidad es una película coral, es decir, que aunque figuran los dos hermanos como directores, era una película relativamente experimental que no llegó a estar del todo terminada, y digamos, no está muy clara cuál es la intervención de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que asumirla como una película colectiva, ¿no? Y esto también tiene su interés, ¿no? Respecto, precisamente cuando estamos hablando de la gente, que el director no sea un individuo, sino sea un colectivo, ¿no? Bien, es una película, ¿no?, bastante conocida. Gente en Domingo alude con toda evidencia al ocio de la masa en la ciudad. Más en concreto, de esos 4 millones de habitantes que poblaban Berlín, capital de la República de Weimar, en 1929. La película es de 1930. Pero el título dice algo más. El término gente, a pesar de su aire familiar, es mucho más elusivo e indeterminado que el de masa. Este término, el de masa, tan extendido en el cine y en la cultura del periodo de entreguerras, ¿no?, como saben. Bien, la formación de la masa moderna es un fenómeno urbano y está claramente vinculada con la producción masiva. La masa es, pues, estoy hablando de la masa moderna, ¿no? La masa es, pues, a un tiempo un producto y un agente de la modernidad. Es a la vez el objeto al que se dirige la producción y un sujeto intempestivo, un sujeto
colectivo intempestivo que puede llegar a alterar el curso de la historia. La masa, como megasujeto, como sujeto colectivo, hace cuerpo y es por esto, porque puede llegar a formar un cuerpo identificable al que le concedemos, un cuerpo al que le concedemos una voluntad subjetiva, por lo que puede hacer figuras expresivas que le son propias, del mismo modo que también tiene sus lugares y tiene sus rituales. Pero en cambio, de la gente en general no podemos hablar en estos términos, o por lo menos esta es mi propuesta, ¿no? El texto que traigo está un poco en borrador, de manera que apelo a su, digamos, credibilidad y buen talante, y después puede haber, ¿no?, intervenciones, cosa que me interesaría mucho, ¿no?, que se matizara, etcétera, ¿no? Son algunas ideas que no están del todo atadas, ¿no? Bien, la gente como tal no tiene, a diferencia de la masa, una iconografía propia. Con dificultad podríamos aceptar que puede haber una imagen plausible de eso que llamamos gente. Es decir, ¿cómo podríamos figurarla, ¿no?, a la gente? ¿Cómo podríamos figurárnosla? Si la hay de todo tipo y pelaje. También rica y extravagante, por ejemplo, cualidades que, por cierto, se acomodan con mucha dificultad a la idea de masificación. No, la gente yo no creo que sea masa, pero es obvio que gente y masa se copertenecen. En la sociedad de los consumidores, la experiencia de ser parte de la gente es consustancial a la formación de la masa. Ser gente vendría a ser algo así como el estado habitual de los individuos masificados, con indiferencia de su ascendencia o de su clase, antes de llegar a reunirse, es decir, a formar eso que llamaríamos el cuerpo de la masa, es decir, antes de hacer masa, ¿no? Andar entre la gente vendría a ser, por tanto, el modo de ser de la masa descorporizada, de la masa atomizada, que no ha llegado a articularse en una forma orgánica y en una voluntad única. Sin duda, la determinación histórica más incisiva de lo que por aquellos años significaba esto de ser gente, podemos localizarla en el concepto del uno o en el concepto del sé heideggeriano, ¿no? Y, en fin, ya sé que Heidegger es un autor, digamos, en fin, es una apelación excesivamente, es como, ¿no?, un recurso de autoridad excesivamente gigantesco, ¿no? Pero bueno, él se ocupa mucho de la vida cotidiana y creo que es muy clarificador para lo que nos trae, ¿no? Bien, en ese retrato, en este retrato descolorido que Heidegger nos legó del masivo hombre contemporáneo que vive imperceptiblemente bajo el dominio del nadie. Y este es el texto que voy a leer, ¿no? Lo proyecto para que sea más sencillo, no es nada complejo. En el mundo circundante inmediato ya está siempre a la mano como objeto de la ocupación común el mundo circundante público. En la utilización de los medios de locomoción pública, en el empleo de los servicios de información, de los periódicos, de la prensa, etcétera, cada cual es igual a otro. Gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Insisto en el sé, está en cursiva por este motivo, ¿no? Pero también nos apartamos del montón como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Bien, creo que entre los grandes méritos de aquel experimento cinematográfico que fue Gente en Domingo, así lo calificaban sus autores, a medio camino entre el documento social y la comedia, se encuentra el intento de reflejar ese cómo se vive, alejándose de todo pretencioso ejercicio de teoría social. De lo que se trata es únicamente de contar y de, al hacerlo, dar cuenta de lo que pasa en la calle, es decir, de lo que le pasa a la gente.
pero antes de que esos individuos atomizados lleguen a aglutinarse en masa en un gran sujeto protagonista de la historia. Gente vulgar representada, por tanto, sin ninguna doxa y sin reducirlas a mera ilustración de categorías ideológicas o de carácter social. La trama no se sustenta en ningún suceso remarcable y es precisamente esta huida premeditada de todo elemento distintivo lo que la lleva a centrarse en lo más elemental, en eso que, aun siendo conocido y menospreciado por todos, constituye también lo fundamental de cada uno, ¿no? Bien, por suerte Google es un instrumento que nos facilita mucho el acceso a películas históricas. Vamos a ver unos breves minutos, es el inicio de la película y realmente es una demostración de lo común, cotidiana, incluso diría vulgar, que es la trama. Toda la trama de la película consiste en un flirt. Decirlo así es un poco, queda como casi pedante, sencillamente es un ligue. Es decir, chico, chica se encuentran en la calle, ligan y ahí se desarrolla la película, ¿no? Estamos en el año 30. En fin, es interesante, ¿no?, cómo se plantea en la película en este momento, ¿no? Estamos en una parada de metro, es la parada del Zoo, y ella ha tenido una cita, pero la persona no llega y entonces él aprovechará para abordarla, ¿no? Hablando de cuerpos, de lugares de cuerpos, de habitabilidad y de la ciudad, es muy interesante cómo está rodada la escena, porque está rodada en pleno tráfico y es muy importante el tráfico en la escena. Es decir, los cuerpos circulan como circulan los coches, como circulan los tranvías, y en realidad la ciudad es el lugar del tráfico metafóricamente y en sentido amplio, ¿no? Se trafica con mercancías, se trafica con personas, se trafica con información, trafica la energía, pero también trafican los deseos, ¿no? Trafican, digamos, las esperanzas. También hay tráficos ilegales, también se trafica y con otro tipo de, digamos, mercancías no más allá de la ley, ¿no? Bien, es muy interesante cómo está rodado, ¿no? Todo alrededor del tráfico, mientras estas dos figuras que no conocemos, es el inicio de la película, de algún modo se van rondando, ¿no? Voy a esperar simplemente al momento del encuentro porque precisamente está elidido, y precisamente está elidido por el tranvía. Este es el momento en el que él la aborda, cosa que no vemos porque el tranvía pasa por delante, ¿no? En fin, me parece, ¿no?, una escena como para marcar el inicio de la narración, para quitarse el sombrero, ¿no? Y así ya nos situamos en realmente de qué estamos hablando, ¿no? No va a pasar nada más, es decir, todo lo que va a ocurrir es de este orden, Bien, esta visión de la realidad desde la experiencia cotidiana, desde lo vulgar y corriente, alejada de las ilusiones del mito y guiada por la voluntad cómica y popular de contemplar la vida como es y no como debería ser, no era, como todos sabemos, la posición más generalizada entre las obras y películas que por aquellos años abordaban el tema de la masificación urbana, ¿no? A todos nos vienen nombres de películas muy conocidas, ¿no? Metrópolis, de Fritz Lang, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, de Ruttmann, fueron filmadas solo 2 años antes de esta escena que acabamos de ver, ¿no? Pero otro tanto ocurre con películas como El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, El ojo cámara, de Dziga Vertov, o por qué no, también con las películas de Busby Berkeley, ¿no?, de los musicales americanos del coreógrafo Busby Berkeley, ¿no? En su gran mayoría se aprecia en ellas una fascinación explícita por los nuevos poderes de la técnica asociados con los temores y las esperanzas depositados en las masas. Con independencia de que su posición fuera apologética o crítica, suelen incurrir en esa mitología de la vanguardia modernólatra que concibe la ciudad
como megamáquina, como un sujeto artificial, autónomo e independiente de sus habitantes, una mitología que hace a su vez de la masa que la habita un megasujeto, un sujeto colectivo compuesto de individuos isomorfos y uniformados, sometidos alternativamente a un sueño alienante, es decir, a ser sonámbulos, un sueño alienante y embrutecedor, o alternativamente a imprevistas explosiones de rebelión y de furia. Bien, no es este el caso de la película que nos ocupa. Comparada con la gigantomaquia y las escalas descomunales a las que nos tiene acostumbrados el cine de masas y para las masas de los años 20 y 30, no encontramos en ella ningún atisbo de idealización o de mistificación, ninguna apología de las masas, nada, por tanto, de megasujetos, nada de destinos históricos, ni tampoco nada de categorías o de discursos teóricos implícitos con los que legitimar un relato. Tan solo simples y vulgares individuos actuando en presente y sin nada que hacer. Bien, vamos a ver después de este encuentro entre chico-chica, digamos, dos parejas van a ir a una zona de esparcimiento, es un lago en las cercanías de Berlín, y es un domingo, por eso se llama Gente en Domingo. Toda la película está centrada en ese domingo y en, digamos, esa excursión que hacen a este lago al que acuden, ¿no?, las masas de la ciudad para su esparcimiento, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con una escena autónoma, es decir, que no casa bien con la narración diegética de la película, que es un fotógrafo popular, un fotógrafo que está en el parque y se dedica a hacer fotos, ¿no? Vamos a ver brevemente esta escena porque hay un parangón entre, digamos, el medio cinematográfico y el medio fotográfico, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Fotógrafo que hace fotos a la gente, claro, ¿no? O gente más bien que le pide al fotógrafo que les haga fotos, ¿no? Hay actitudes muy distintas, o sea, personalidades muy diferentes, pero con dificultad podríamos hablar de categorías, ni siquiera casi de tipos, ¿no?, en el sentido de Sanders, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bien, la escena sigue, pero con esto creo que es suficiente. Esta manera tan singular de abordar el tema de la masa urbana, esta renuncia inicial a sus formas y figuras características y a sus típicas metáforas técnicas, esta voluntaria desposesión narrativa que circunscribe el relato a una escala individual y a una temporalidad intransitiva, es lo que confiere a esta obra, en comparación con otras películas de la misma época, un aire de sorprendente actualidad. Este efecto puede explicarse sobre todo por el modo en que esta perspectiva se corresponde con nuestra experiencia contemporánea del fenómeno de la masa. A las masas actuales ya no les corresponden aquellas formas maquinales, disciplinadas o tumultuosas que predominaron durante el periodo de entreguerras. A la masa de la sociedad actual, a la nuestra, ya no le pertenece la experiencia de tener un cuerpo o un lugar propio. Ya no se expresa de manera adecuada en la asamblea física y resulta muy lejana aquella situación en que su aglomeración podría interpretarse como una posibilidad abierta al peligro o a la esperanza revolucionaria. En palabras de Sloterdijk, la masa ya solo se experimenta a sí misma bajo el signo de lo particular, como individuos que se abandonan a aquellos programas generales en los que ya se presupone de antemano su condición masiva y vulgar. En el cómo se vive, insisto en este se, que es un neutro, ¿no?, pero es lo que se dice, esto sería lo definitivo, ¿no? Por eso en el cómo se, en el cómo vive se, en el cómo se vive, en el cómo se vive hoy la ciudad, ya no se da forma a figuras colectivas, sino que unidos por una interiorización del programa público, por los medios de comunicación masivos, cada cual participa aisladamente en su programación, consagrando
esta es una cita de Sloterdijk, sus fuerzas una y otra vez a la solitaria tentativa de exaltarse y divertirse, ¿no? Esta sería nuestra condición actual de, digamos, más atomizada, ¿no? Que ese es su planteamiento, ¿no? Bien, podríamos decir que esta nueva fase a la que también se refiere Sloterdijk, de una masa que se ha implosionado y se ha disgregado y por tanto ya no hace cuerpo como masa, podríamos decir que esta nueva fase se abre tras la Segunda Guerra Mundial con la progresiva individualización que es característica de la sociedad de consumo y también con la consiguiente disgregación del tejido urbano en las grandes metrópolis, ¿no? Hay un amigo, un buen amigo, Vicente Benet, que en un texto estupendo sobre la masa plantea este cambio con una imagen muy pregnante, ¿no? Que es la de la bomba atómica y las cámaras de gas. Pregnante y un poco terrible, también un poco cruel, hay que decirlo. Es decir, la masa del periodo de entreguerras de algún modo se gasifica tras la Segunda Guerra Mundial y la imagen de la bomba atómica y de las cámaras de gas serían de algún modo, ¿no?, una imagen metafórica o por lo menos un tropo, casi una sinécdoque de esta gasificación de la masa, ¿no?, de esta pérdida de cuerpo de la masa, ¿no? Bien, ahora podemos decir que aunque la masa siempre estuvo compuesta por gente atomizada, la novedad tras la Segunda Guerra Mundial es que esa atomización ahora se muestra en su desnudez, sin posibilidad de formar un cuerpo y sin posibilidad tampoco de tener una voluntad unitaria o de percibirla como con una voluntad unitaria, ¿no? Evidentemente esto tiene consecuencias para el arte, ¿no? De manera que hablando del presente, ¿no?, poniendo el foco en la contemporaneidad, es cierto que incluso hoy, cuando hablamos de la gente en general, como suele ocurrir en relación con todo lo que se refiere a los otros, tendemos a idealizar, a caer en categorías, ¿no?, a caer en la violencia encubierta, tan frecuente, por cierto, en el arte de hoy, de reducir la vida individual a conceptos o categorías abstractas, a ideas que no suelen ser más que transposiciones de burdos conceptos ideológicos. Así, con términos útiles para el análisis social como el de multitud o también el término de lo común o del común. Por ejemplo, los teóricos sociales apelan hoy a un desdibujado sujeto colectivo, a una especie de sucedáneo de aquel megasujeto que fue la vieja masa, aquel héroe privilegiado de la historia en el que se depositaron tantos miedos y esperanzas colectivas. Pero la antigua masa, al contrario de lo que ocurre con estos derivados recientes, no era tan solo una entidad teórica, no era simplemente una categoría, también se mostraba a la vista, se podía ver. Tenía, como venimos diciendo, cuerpo y lugar, forma y figura. Estas cualidades visibles dieron lugar a una amplia tradición iconográfica, de manera especial en la fotografía y en el cine, medio de masas y para las masas, ¿no? Pero no es este el caso de estos nuevos términos, de estas nuevas categorías sociales que han tomado su relevo. No es fácil imaginar ni tampoco figurarse, por ejemplo, esto que Negri llama la multitud o que recientemente denominamos los comunes. No es fácil figurarlo, o por lo menos a mí me gustaría que alguien me mostrara figura de estos dos conceptos, ¿no? Esto vendría a corroborar algo tan obvio como la radical diferencia entre construir categorías o conceptos teóricos que pueden ser válidos desde un punto de vista teórico y producir figuras visuales, entre demostrar en el discurso y mostrar en la imagen. Que no todo lo visible es categorizable, ni que, por el contrario, todas las categorías son visibles, es casi una cuestión de perogrullo. Por eso no deja de resultar realmente llamativo el empeño de tantos artistas contemporáneos por confundir su tarea con la del sociólogo, es decir, con la del teórico social, es decir, el que utiliza categorías sociales, ¿no? Un buen ejemplo en este sentido es el del abismo que media entre el concepto, que es social en este caso, y una figura, que es siempre
Una figura es siempre comunitario, es decir, una figura siempre pertenece a la mirada y la mirada es siempre algo colectivo. Por tanto, las figuras son siempre colectivas, son siempre comunitarias, ¿no? Bien, decía, el abismo que media entre un concepto y una figura, del modo en que la imagen, a diferencia del concepto, no logra cerrar su sentido por permanecer la imagen demasiado en contacto con las aporías y las paradojas de la vida común, de lo contingente y de lo corpóreo. Y un ejemplo de cómo la imagen está apegada a lo contingente, a lo corpóreo y a lo concreto, lo tenemos precisamente en este apelativo de la gente que venimos persiguiendo. La gente es algo tan cotidiano y tan apegado a la situación concreta que sobre él poco o nada puede decir el científico social. Los sociólogos no hablan de la gente. Hablar de la gente, como hemos visto, no es sino una manera simple y sencilla de referirnos a los demás, a los otros, al resto de lo que en cada momento seamos nosotros, incluso a lo que pueda haber en nosotros de ese resto. Su uso es tan neutro y tan extenso que resultaría improductivo emplear esa denominación como un objeto de estudio académico. Y si no hay modo de fijarla como tal categoría social, con mucha más razón habrá que olvidar la pretensión de valerse de ella como una suerte de sujeto colectivo. A diferencia de la masa o de sus más recientes derivaciones subalternas, no hay modo de cargar sobre los hombros de la gente ninguna lectura heroica de la historia, mucho menos de erigirla en protagonista de nuevas ilusiones o ensoñaciones de emancipación. Y, sin embargo, a diferencia también de estas nuevas categorías sociales, se la ve por todas partes. Se la ve y se la fotografía. Es más, fotografiarse es algo que la gente no para de hacer. Pero esto no significa que se deje ver en el mismo sentido en que lo hacía la vieja masa. Lo cierto es que, como decimos, nos resultaría muy difícil imaginarla en una figura reconocible. Es decir, nos resultaría muy difícil pensar en una figura de la gente, ¿no? Del mismo modo que sería muy dudoso defender que eso que llamamos la gente cuenta con una tradición iconográfica, como ocurre con la masa, ¿no? Bien, no debemos confundir el que algo pueda verse o simplemente fotografiarse con que pueda llegar a figurarse, es decir, a hacer figura. Si entendemos la figura como una forma visible, elemental y reconocible para una comunidad, para un colectivo, es decir, como una forma que es significativa en consecuencia, pero cuyo significado es siempre colectivo, y asumimos que no todo lo visible puede figurarse, cabe pensar entonces que cuando surge o se produce una nueva figura, es decir, cuando esta no resulta todavía evidente para la mirada colectiva, debe, cuanto menos, estar prefigurada en ella, ¿no? En la mirada. Bien, me detengo un segundo para explicar lo que quiero decir, pero no quiero resultar hermético, ¿no? Es decir, mi idea es que la mirada, que la imagen es el objeto de la mirada, pero nosotros no vemos lo que tenemos delante de los ojos, sino lo que la mirada nos permite ver. Las imágenes las vemos gracias a que la mirada media entre, digamos, los objetos de la mirada y nosotros, ¿no? Las figuras son elementos de la mirada. Por tanto, solo vemos figuras cuando están mediadas por la mirada, y la mirada, como el lenguaje, es decir, como el habla, es colectiva, no es individual. Por tanto, lo que vemos y lo que podemos ver es cultural y es colectivo, ¿no? Bien, este sería el planteamiento, ¿no? Bien, de modo que cuando una nueva figura aparece y la podemos ver colectivamente, es porque permanece así larvada o semivelada a la espera de que alguien con una mirada atenta acierte a perfilarla para nosotros. Esta tarea de descubrir signos o figuras donde los demás no pueden verlos le correspondía en la antigüedad al vidente que, por cierto, generalmente era ciego. Pero en su sentido profano, ¿no? Ahora que vivimos en una sociedad completamente desmitologizada, en su sentido profano bien podríamos considerar hoy esto que acabo de decir como una definición plausible de la tarea del artista, ¿no?
alguien con una mirada vigilante, es decir, una mirada atenta, que vislumbra señales inesperadas donde los demás solo ven un continuo de indiferencia. Un empeño acompañado siempre por la incertidumbre de que aquello en lo que se logra adivinar momentáneamente una figura, es decir, un sentido articulado, vuelva a caer de nuevo en la indiferencia, en el sinsentido, ¿no? Frente a este desasosegante balbuceo, es comprensible que muchos, me refiero a artistas, muchos artistas opten frente a la mirada, frente a confiar en la mirada, opten, digo, por la certeza y el sentido convenido del concepto, que se armen y se refugien en la seguridad de las categorías. Pero lo único que se puede llegar a ver por esta vía, lo único que se puede llegar a ver por la vía de las categorías, es justo lo que ya está ahí a la vista de cualquiera, es decir, el lugar común de lo visible, o sea, los tópicos de la mirada, ¿no? Bien, es por ello por lo que llegar a figurar sin clichés ni categorías previas, algo tan común y corriente, tan a la vista, pero a la vez tan difícil de imaginar tiene que ver con imagen, evidentemente, algo tan difícil de imaginar como esto de la gente, exige del que mira de una intensa atención. Creo que este es el problema, la atención, la intensidad de la atención, ¿no? Una forma sencilla de distinguir entre un artista de la mirada, o que lo que busca es la atención en la mirada, y un artista categórico, es decir, un artista que se refugia en la seguridad de las categorías, es que precisamente por fiarse de la mirada, precisamente por ello, tiende a ocuparse, el que se ocupa de la mirada, disculpad, el primero, el que se ocupa de la mirada, precisamente por ello, tiende a ocuparse de asuntos simples y cotidianos que precisamente por serlo, por su carácter concreto, corporal y transitivo, se resisten a las abstracciones del concepto. En realidad, solo así se puede llegar a dar cuenta de la experiencia del sé, de este sé que seríamos todos, ¿no? De esa experiencia del todos y de nadie, que es propia de la gente y de la que venimos hablando desde hace un rato. Esta experiencia generalizada, la de sentirnos inmersos en una programación sobrevenida, en lo común y corriente, en la inquietud permanente por no desfallecer ante la trivialidad y la vulgaridad de los días, ¿no? De todos los días. Esta experiencia, digo, solo en la modernidad ha recibido su justo nombre y se llama banalidad, y banalidad con mayúsculas. El término banal, tal como lo entendemos hoy, tiene un origen reciente, un origen que está vinculado con la modernidad. Su etimología se remonta al francés medieval y por entonces hacía referencia a una circunscripción señorial y a ciertos dispositivos técnicos de uso colectivo, ¿no? En un pueblo, en una aldea, el molino, el horno, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto es con lo que se asociaba a lo banal. Dispositivos técnicos vinculados al feudo, ¿no? Al feudo vinculado también a un señor feudal, ¿no? Bien, pero como veis, aludía a lo común, lo banal aludía a lo común. Pero su uso sobrevive a la desaparición del régimen feudal y a lo largo del siglo XVIII viene a confundirse con lo comunal en un sentido muy genérico, ¿no? Aludiendo de este modo a los servicios de uso común, en una villa, en un pueblo, para los vecinos de una comunidad, ¿no? Lo significativo es que muy pronto vamos a asistir a un giro, muy pronto, por lo menos desde la Revolución Francesa, este campo semántico, el de lo banal, como lo que está al servicio de una comunidad, va a ir derivando, es decir, de este campo semántico va a surgir un nuevo sentido figurado y que va a ser plenamente moderno. Y este nuevo sentido que es plenamente moderno es entender lo banal como lo extremadamente común o lo que no tiene originalidad, ¿no? Lo que no podemos, es decir, lo que percibimos como sin originalidad, ¿no? Extremadamente común y sin originalidad. Esto sería lo banal a partir de
digamos, de la revolución, ¿no? Bien, podría decirse que lo banal sería la perfección de lo común que comienza a tenerse en los albores del capitalismo de mercado, de lo que resta de lo común, precisamente de lo que resta de lo común, devaluado a vulgaridad sin valor ante la expansión de lo privado y de lo masivo. No debe extrañarnos, por tanto, que la banalidad se haya convertido en uno de los grandes temas del arte contemporáneo y que sea un gran tema, uno de los pocos que podemos considerar, desde mi punto de vista, como verdaderamente propio de nuestro tiempo. Debe interpretarse asumiendo su plena ambigüedad. De un lado, como una cuestión fundamental, es decir, como algo de una enorme seriedad y de una enorme importancia, y, de otra parte, como un síntoma de época, es decir, como algo extendido y generalizado hasta el exceso, ¿no? Puede decirse que no hay ningún artista importante en la modernidad, desde luego no a partir de las vanguardias, que no se encuentre a un paso, sea de un modo premeditado o de manera involuntaria, de caer en lo banal. Es más, entre lo banal y lo vano entendido como vacío, entre lo banal y lo vano, afrontando el reto de figurar y hacer vibrar con nuevos sentidos colectivos lo trivial y lo vacío, pero también sorteando los peligros que acechan en estos dos extremos del sinsentido. Tanto lo trivial como lo vano serían dos extremos del sinsentido. Sorteando los peligros que acechan entre estos dos extremos, decía, discurren las mejores obras y las más representativas de los artistas de nuestra época. Esta es mi impresión. Lo banal sencillamente no es evitable en el arte como no lo es en nuestras vidas. Esta es para nosotros, hablando en propiedad, la naturaleza de lo común. Esto es lo más común que tenemos, es decir, lo más común y lo más íntimo, porque es esa intimidad que es común a todos nosotros. Y si darle figura a lo común fue desde siempre la fuerza de las imágenes, también hoy, como ayer, esa debería ser la tarea del artista. De aquí el acierto de buena parte de los artistas de esta exposición que tenemos en la sala contigua, sí, porque no es esta, en las salas contiguas. El acierto, digo, de algunos de los artistas de esta exposición que nos acompaña al intentar hacer figuras de la gente, de esa comunidad sin rostro que nos religa, y de hacerlo atendiendo tan solo a lo que pasa, a lo contingente, no valiéndose de ideas o de juicios, sino limitándose a dar cuenta de lo que la gente hace de ordinario para pasar literalmente el tiempo. Bien, he querido traer algunas imágenes, ¿no? Levitt, y he querido traer también a Laguillo, entre otras cosas, porque tiene una serie sobre Gandía y yo soy de allí, entonces me afecta directamente, pero además es que me viene al pelo para el tema, es decir, las fotos realmente encajan muy bien en lo que yo quiero plantear, porque precisamente toda esta zona de la Safor es una zona, digamos, de veraneo y ocio, y esto es lo que Laguillo nos muestra, ¿no? Aquí vemos cuerpos en la ciudad, aquí vemos los lugares del ocio, ¿no? Donde los cuerpos, digamos, se esparcirán, ¿no? Al sol, en el mar, ¿no? Con las brisas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta playa, lo comentaba antes con un amigo, con Luis, no estoy seguro si es Miramar o es Piles, pero vamos, es una playa que me resulta muy, muy familiar, ¿no? De cómo a la playa vamos los domingos y vamos de vacaciones, ¿no? Bien, de cómo pasar el domingo. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Pasar el tiempo, y esto es lo que hacemos en domingo, pasar el domingo, ¿no? De cómo pasan el domingo, por ejemplo, el día que mejor recoge la banalidad y la vacuidad de lo que hacemos por ser precisamente un simple vano, porque el domingo es simplemente un vano, un mero vacío.
El domingo es simplemente un hueco entre las jornadas laborales, ¿no? De manera que no es de extrañar que uno de los poetas predilectos de Marcel Duchamp, Jules Lafort, tan dotado para abordar las melancólicas naderías de lo cotidiano con un cómico sentimentalismo, se ocupara tan reiteradamente de ese tiempo muerto que es para nosotros el domingo, ¿no? Tiene toda una serie de poemas deliciosos que se llaman, ¿no?, Las quejas, ¿no? Y aquí vemos una de las quejas sobre el domingo. Es muy claro, ¿no? Dice: huir o marchar por esta primavera. Fuera, domingo, nada que hacer. Y nada por hacer tampoco dentro. O nada que hacer sobre la tierra. Bien, a este moderno nada que hacer, esa admirable película que es Gente en Domingo, es a lo que rinde testimonio. En esos momentos del nada que hacer es cuando mejor se percibe precisamente la interiorización del programa público. Para mostrar algo así, en imagen, es obligado recurrir a la alegoría, afrontar la tensión de buscar sentido en los fragmentos concretos y desarticulados de lo cotidiano, en las naderías, y darle figura a las insignificancias de lo que va pasando cuando precisamente no pasa nada. Lo difícil y peligrosa que resulta esta tarea nos lo demuestra un ejemplo muy significativo, ¿no? Lo ocurrido con aquel célebre retrato de la madre migrante de 1936 de Dorothea Lange, que todos conocemos porque se ha convertido en una imagen enormemente célebre, ¿no? Bien, aquí lo vemos en una página del catálogo La familia del hombre, esta exposición tan célebre del MoMA, exposición de fotografías, que, bueno, haría un inciso. Es muy interesante porque intenta mostrar imágenes de la gente, pero ya no es la gente masa. Y no es la gente masa por una cuestión, tiene que ver con una cuestión política. Es un intento de mostrar, digamos, el liberalismo americano y digamos, de mostrar frente a los totalitarismos de izquierda y derecha que están muy vinculados a esas figuras de masa, intentar mostrar, digamos, el liberalismo democrático que propone Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo hace a través de la familia como entidad universal, cosa que ha sido muy criticada por Barthes, ¿no?, y, en fin, Kubelka y por otros, ¿no? Pero a mí no me interesa ahora hablar de todo ello, sino insistir en un detalle, que la familia es una organización social vinculada a la tradición, a una tradición anterior a la de la masa. Es decir, precisamente la masa está compuesta de individuos que no se articulan en familias. Son individuos atomizados que hacen cuerpo como masa. Cuando ya la masa no hace cuerpo, lo que tenemos son individuos atomizados. Esta exposición de la familia del hombre, de Steichen, es, digamos, como un canto de cisne, es un intento excesivamente tardío de pretender una humanidad todavía una humanidad donde todavía la familia sería el elemento de organización social primario de carácter universal, ¿no? Demasiado tarde, evidentemente, ¿no?, en una sociedad masificada como la nuestra, ¿no?, para algo así. En cualquier caso, aquí tenemos esta página. En esta página tenemos la foto de Lange en la parte inferior y justamente a su lado tenemos a Robert Frank, de quien tenemos fotos estupendas, ¿no?, en la exposición, ¿no? El lema que abre, en el catálogo hay distintos lemas que van abriendo como conjuntos de fotografías, ¿no? El lema que abre este conjunto de fotografías es un poema de Virgilio que dice: ¿qué región de la tierra no está repleta de calamidades?, ¿no? Bien, lo tremendo de esta fotografía es cuando, al cabo del tiempo, conocimos el nombre de la protagonista de la foto. Se llamaba Florence Owens Thompson, y cuando la protagonista de la foto dijo literalmente: estoy cansada de ser un símbolo de la miseria humana.
Esto es reducir a alguien a categoría. A esto es a lo que me refería antes, ¿no? Es decir, lo que venía a decir Florence es: me pesa cargar con una figura en la que no me reconozco. Me pesa que se me haya utilizado o que se haya utilizado un instante de mi vida para producir una figura, una categoría, una figura de mí, más bien una figura de la pobreza, pero utilizándome a mí, que se haya utilizado, insisto, un instante de mi vida para producir una figura de mí y enterrarme literalmente bajo el peso mortecino de una idea. Es decir, condenarme a vivir esclavizada a esa idea, bajo el peso de una categoría, por muy bien intencionada que esa categoría sea y por muy buenas intenciones que tuviera la buena de Dorothea Lange, ¿no? Bien, os decía que justamente al lado teníamos imágenes de Robert Frank y está, es verdad, en el catálogo en la misma zona que Dorothea Lange, ¿no? Pero yo creo que Robert Frank sería un ejemplo de lo contrario, y desde luego lo es si vemos su trayectoria. Es verdad que tiene un periodo de foto social, pero incluso cuando hace fotos de tipo social, y aquí tenemos un ejemplo, esta fotografía es de los americanos, no incurre en la categorización. Yo creo que él sí es un artista de la mirada, no es un artista de las categorías. Y desde luego lo seguirá siendo, ¿no? Esta es una de las imágenes que tenemos en la exposición. Qué imagen tan deliciosa, ¿no? ¿no? Es algo así como: qué buen tiempo pasé con Jane, ¿no? Jane debe ser una amiga, una conocida, ¿no? La playa, cómo articulamos cuerpo-lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué alejado, qué contingente, ¿no? Es decir, qué apegado a lo que estaba pasando en esa situación, qué alejado de las abstracciones de conceptos, categorías para explicarnos lo que ocurre. Es decir, qué cerca de lo que pasa y qué alejado de las categorías y sobre todo de las categorías sociales, ¿no? Bien, frente a ello, la mirada atenta del artista no debería buscar proyectar lo que ya se sabe, ¿no? Lo que ya sabemos, sino descubrir en unas situaciones concretas eso que estaba ahí en ese instante y que no resultaba evidente ni siquiera para los protagonistas, es decir, que ni siquiera los que estaban ahí podían ver, ¿no? Eso para mí sería un gran artista, ¿no? Decía Barthes, y ya estoy terminando, a propósito de Antonioni, ¿no? Otro artista de la mirada. Dice Barthes, y esto lo cito entrecomillado: el poder, sea cual sea, por ser violencia, no mira nunca. Si mirara el poder, si mirara un minuto más, vuelve a repetir Barthes, perdería su esencia de poder. El artista, por su parte, se detiene y mira largamente, ¿no? Me parece, vamos, una idea, ¿no? Pregnante, ¿no? Si se entiende bien lo que quiere decir, ¿no? Con esta idea de sencillamente mirar, es muy simple, y también esto de, incluso tiene una lectura política, pero el problema no es las categorías sociales, el problema es la mirada, basta con mirar intensamente, es el poder el que no puede mirar, ¿no? El que no puede detenerse, digo, en la mirada, ¿no? Lo propio del dispositivo fotográfico es mostrarnos al prójimo, incluso a nosotros mismos, fijados en imagen como fantasmas. El gran mérito de un fotógrafo con mirada vigilante que quiere hacer figuras de la gente sería el de servirse de esa cualidad del medio para descubrir, tras la banalidad de lo común y corriente, tras las escenas de la gente de paso por las calles o en las situaciones de ocio y diversión programadas, precisamente eso de común, eso de gente que hay en cada uno de nosotros, ¿no? En fin, con esto he terminado. Este es el argumento que quería plantearles.